Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 119 del año 30 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB IPN, el seminario de los jueves. Casi todos piensan que una mente brillante es la principal cualidad de un buen científico. No están en lo cierto, es en su actitud. Albert Einstein. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Marta Cecilia Vidal, quien impartirá la conferencia titulada Reflexiones sobre dos líneas de investigación, matemática aplicada e incorporación de TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de leer la semblanza de la doctora Marta Vidal, es relevante para nosotros mencionar que la doctora está llevando a cabo una estancia académica en el área de educación superior del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB. Su colaboración consiste en tratamientos de investigación sobre la transversalidad de saberes matemáticos de las comunidades de ingenieros, considerando tres grandes ejes: la ingeniería, la matemática y la tecnología, en el marco del proyecto de investigación básica de CONACYT, dirigido por el doctor Francisco Cordero Osorio. Doctor en Matemática Computacional e Industrial por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Licenciada de Matemática por la Universidad Nacional del Sur. Profesora titular con dedicación exclusiva de las asignaturas Álgebra y Geometría Analítica y Cálculo Numérico. Es investigadora categorizada por el Ministerio de Educación, integrante de numerosos proyectos de investigación relacionados con matemática aplicada. En la actualidad, directora del proyecto de investigación Desarrollo de estrategias para la incorporación de recursos tecnológicos en la enseñanza de matemática en carreras de ingeniería, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Codirectora del proyecto de investigación Optimización no lineal, Teoría, Algoritmos y Aplicaciones, en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Es integrante del Centro de Investigación en Mecánica Teórica y Aplicada. Directora del área de matemática en la Universidad Tecnológica Nacional durante el periodo 2006-2016. Tiene numerosas publicaciones, principalmente en el área de matemática aplicada, en revistas internacionales, así como capítulos de libros. Dejamos con ustedes a la doctora Marta Cecilia Vidal. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Quiero agradecer particularmente a Francisco, que me dio la oportunidad de poder trabajar en forma conjunta en líneas de investigación y que esto derive en un futuro no muy lejano a un proyecto en común. Tal cual, ¿cómo es tu nombre? Alan. Tal cual me presentó Alan. Soy licenciada en matemática, vengo de una ciudad que en Argentina es considerada una ciudad grande, pero es una ciudad pequeñísima al lado comparada con Ciudad de México, ¿no? Creo que es un puntito y quizás una colonia, como llaman ustedes. Y tengo una formación de una matemática muy pura, muy axiomática, donde nunca vimos una aplicación de ningún objeto matemático, y sin embargo siempre fue, todo lo que me dijeron que tenía que hacer no lo hice. Él me dijo que tenía que ir pasando y Cindy me dijo no se olvide del micrófono. ¿Pero me escuchan? Capaz que no lo tengo que usar. No me salió nada de lo que me dijeron. ¿Ahí está bien? ¿Ahí me escuchan? Bien. Lo anterior sí se escuchó, ¿no? Bien, les decía que vengo de una formación de una matemática muy, muy pura, donde en toda mi carrera de grado nunca vimos una aplicación, y sin embargo yo estaba orientada hacia eso, hacia una matemática aplicada, que era lo que a mí me gustaba, y aplicada a problemas reales. Me gustaban los modelos matemáticos, y es así que me llega en un momento de mi profesión un problema. Me voy a parar porque estoy acostumbrada a caminar. Me llega el problema de zonificación de áreas protegidas. De parte de ingenieros agrónomos me dicen, bueno, tenemos que encontrar una manera matemática de resolver un problema de zonificación de áreas protegidas. Cuando estos profesionales vienen, que eran doctores en ecología y en agronomía, yo lo único que sabía lo que era un área protegida.
que era un área que por determinado motivo había que protegerla. Zonificación me imaginaba lo que era, pero no lo tenía muy claro. La zonificación significa asignar usos específicos a unidades de terreno de manera de satisfacer objetivos previamente fijados. ¿Qué significa esto? Tengo un área que yo necesito protegerla por algo y a ese terreno se distribuyen usos. Entonces uno lo que trata de usos son actividades, ni más ni menos. Puede ser recreación, ganadería, y uno lo que trata es de maximizar el aprovechamiento de la tierra. Es decir, hacer una distribución de esos usos de manera que haya un aprovechamiento eficiente y por supuesto teniendo en cuenta muchos aspectos medioambientales. Bien, se empezó a trabajar en conjunto. No voy a dar en detalle el modelo matemático porque no es la finalidad de la conferencia, lo voy a dar en forma general. El tema es que se empezó a trabajar en forma conjunta y ese área protegida se la trató de representar por un rectángulo por medio de una grilla donde cada unidad areal representa una celda. Y a esas unidades areales es a donde yo le tengo que distribuir los distintos usos. Muy bien. Se empieza a dar la formulación matemática del problema. La formulación matemática se trabajó mucho, siempre en conjunto con los ingenieros agrónomos y con ecólogos. La formulación matemática que tiene esta forma, donde los que hacemos optimización, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que tenemos que optimizar. Entonces se define una función objetivo. Luego se definen las variables de decisión y los parámetros que entran en juego. Como matemáticos no estamos preparados para decir cuáles son los parámetros trascendentes o las variables trascendentes en un problema de ecología. Pero empezamos a formular el problema. Las variables de decisión se definen, son variables enteras, variables 0, 1, donde van de una grilla a un uso y va a ser 1 si a la celda se le asigna un determinado uso y 0 caso contrario. Bien, hay que tener en cuenta la adaptabilidad de cada celda a una actividad. No todo el terreno tiene la misma adaptabilidad para las mismas actividades. Por otra parte, hay preponderancias de usos o preferencias de usos. Hay un uso que es recreación y otro ganadería, y ahí entran en juego cuestiones políticas o cuestiones económicas que hace que uno tenga una preferencia para determinados usos. Por otra parte, eso sería lo que forma la parte lineal de la función objetivo. Pero hay una parte cuadrática que se la prepondera respecto a la parte lineal con un parámetro k, y en la parte cuadrática están representadas las compatibilidades entre usos. No todos los usos son compatibles y la matriz de compatibilidad no es una matriz simétrica. Si yo pongo recreación de un lado y un uso que son animales, no es lo mismo la recreación para los animales que viceversa. Es decir, esos pasan a ser usos incompatibles, ¿sí? Entonces se hace una matriz de compatibilidad entre usos, por supuesto la distancia entre las celdas, y las restricciones a cada celda se le debe asignar un único uso, y tengo una cantidad máxima de celdas asignadas a cada uso. Bien, este es el problema que modela toda esta zonificación de áreas protegidas. Y cuando uno se empieza a modelar o modelizar, como lo quieran llamar, lo primero que uno hace es ver el problema y decir, bueno, ¿cuál es la estructura del problema? La función objetivo no es lineal, tengo variables 0, 1, variables enteras, no tengo variables continuas. Entonces es lo que se llama en matemática un problema generalizado de asignación cuadrática. Son problemas muy nuevos para lo que es la matemática y no se conocen muchos métodos de resolución. Y los métodos de resolución exactos, es decir, los que me llevan a una solución exacta, son métodos que no llegan a esa solución en un tiempo polinomial. Son los que se llaman problemas NP-hard o NP-hard. Bien, se lo resuelve por medio de una heurística que se llama Simulated Annealing. Las heurísticas son métodos que funcionan muy bien porque se puede probar convergencia, pero no son métodos exactos. Y uno tiene a veces lo que se llaman soluciones suboptimales y no optimales, es decir, varias soluciones que son buenas soluciones pero que no son necesarias. Se trabajó trabajamos no solamente
en el modelo matemático, sino que se trabajó en el método de resolución de ese problema, ya que no contábamos con métodos de resolución. Bien, una vez que el método de resolución funcionó bien, que el modelo fue validado, es decir, se mueven todos los parámetros y uno se da cuenta que las soluciones se mueven en base a cómo se mueven los parámetros. Entonces nos damos cuenta que el modelo está bien definido y que responde bien el método de solución. Pero el problema, según los ecólogos, no es real del todo. Para que sea totalmente real y que sea algo que se agregue, que ya lo anterior no estaba en la bibliografía, pero para hacer algo que se agregue faltan las restricciones de conectividad. En un área protegida, cuando se zonifica, las restricciones de conectividad son los que conectan a un uso consigo mismo. Es decir, si yo tengo un grupo de celdas asignadas a ganadería, no me puede quedar fragmentada o aislada. Tengo que tener toda una franja del mismo uso que una con otro grupo de celdas asignadas a ganadería, porque en el caso de un incendio yo necesito correr la ganadería, preservarla, entonces necesito un corredor, ¿sí? En el caso de que haya niños, de que haya recreación, no los puedo tener aislados y tener toda la área protegida con otros usos, porque ante un evento, una tragedia, no puedo sacar a los chicos de ahí. ¿Se entiende? Bien, una vez que están puestas las restricciones de conectividad, el problema queda un poquito más grande, sigue un poco más complejo. En este modelo sí se contempla la mayoría de los criterios cuantificables, porque hay algunos criterios económicos que no son cuantificables. Pero entonces, bueno, es el modelo más completo que se ha visto para zonificación de áreas protegidas y nos llama para aplicarlo a un caso real, que es el Parque Nacional de Talampaya. Para los que conocen Argentina, el Parque Nacional de Talampaya está al nordeste, en la provincia de La Rioja. Es muy nuevo, se crea en el año 1975 y se incorpora al sistema de parques nacionales en el año 97. Pero en el año 2000 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Para un parque nacional a nivel mundial, un parque nacional de áreas protegidas, declararse Patrimonio de la Humanidad significa que tiene que tener una zonificación preestablecida. Es decir, tiene que tener, cuando uno mira ese terreno, uno dice, ahí va ganadería, allá va una especie, acá hay recreación y todos los usos que hagan falta. Teniendo en cuenta todo el entorno, teniendo en cuenta la ruta que hay en Talampaya, teniendo en cuenta las construcciones, teniendo en cuenta que no se puede hacer un ruido para determinados animales, todo eso está contemplado en el modelo. El tener una zonificación ya hecha, que es muy caro desde el punto de vista de dinero, lo hacen los ingenieros agrónomos con superposición de mapas. Pero ¿qué es lo que ocurre? El terreno se degrada. Y entonces una parte del terreno que hoy sirve para una cosa, el día de mañana se degrada, no sirve más para eso, hay que poner otra actividad y es tremendamente caro hacer que lo haga un ingeniero agrónomo. ¿Cuál es la ventaja del programa y el software? Se ingresa una matriz, es una matriz de compatibilidades de uso, de tierra a uso, se modifican esas compatibilidades, se hace correr el programa y en minutos se tiene una nueva zonificación hecha. La zonificación vigente de Talampaya es esta. El programa comienza con usos al azar que se distribuyen en ese parque nacional. Tenemos acá, ¿no tienen un punterito? ¿Pero olvidaste? No importa, no, ni se haga un problema. Esta partecita de acá, que está como color rosa, es lo que se llama el Parque de Chibolasto. De paso vendo un poco la parte de Argentina, que es bellísima. Toda la parte externa de ese parque es ganadería, que hay que respetarlo. Y hay dos usos dentro del parque, que es conservación y ganadería. No se preocupen por el puntero, porque yo me levanto, ni se molesten. Bien, les decía, al principio el software distribuye los usos al azar y luego, teniendo en cuenta todas las restricciones y los parámetros y todo, los usos se van acomodando. El software en cada iteración va acomodando los usos de manera de llegar a un óptimo, a una maximización del aprovechamiento de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se llegó a una solución. Talampaya tiene una zona que está totalmente degradada, entonces
no tiene datos. Cuando la comparamos con la zonificación de ahora, donde está marcado ese círculo, que no es un círculo, es una elipse, es una zona que es totalmente degradada, que no sirve para nada, entonces ellos no tienen datos que no nos pudieron enviar. Este es un trabajo que la verdad que nos ha dado muchísimas satisfacciones, que estamos intentando ahora aplicarlo a una zonificación de áreas marítimas. Bueno, muchísimas gracias. El otro problema que nos convocan para resolver es un problema de localización de plantas de separación de residuos sólidos urbanos. Los residuos constituyen un problema a nivel mundial. A medida que crece naturalmente la población y a medida que crece, no me sale la palabra, el consumismo, los residuos se incrementan de una manera impresionante. Son muy pocos los países que tienen resuelto el tema de residuos. Los residuos muchas veces hay en Argentina, y yo supongo que en México también, los que se llaman los basurales a cielo abierto. Los basurales a cielo abierto nadie los quiere tener cerca por la contaminación que producen. Y en general se ponen en los lugares que son más pobres, porque ellos creen que es una fuente laboral, equivocadamente, porque viven de juntar cosas de los residuos, pero bueno, no es así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que ellos nos piden? Determinar a un costo mínimo en qué sitios se deben aplicar o construir o abrir plantas de separación de residuos y los flujos de residuos entre municipios y las plantas. Es sabido, bueno, que les decía recién, los residuos son un recurso que se debe aprovechar, es decir, hay una gran parte de los residuos que se reciclan y no se están reciclando. Y esto es a nivel mundial. Son, les repito, poquitísimos los países que tienen resuelto y que tienen un reciclado de residuos que es óptimo. Entonces, en la implementación de un sistema integral de residuos sólidos, las plantas de separación juegan un rol fundamental, ya que constituyen un aprovechamiento en lo que es el transporte y en lo que es y minimizan un poco la contaminación ambiental. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La ubicación de los municipios, nosotros llamamos en Bahía Blanca está dividido en barrios, yo creo que Ciudad de México está dividido en colonias, ¿no es cierto? Bahía Blanca está dividido en barrios, cada barrio por supuesto tiene una generación de residuos distintas, los barrios privados o los barrios más pudientes, por así decirlo, tienen más generación de residuos que el resto, la cantidad de residuos sólidos que genera cada barrio y la localización de los rellenos sanitarios. Entonces el problema a resolver es en qué sitio se abre una planta de separación de residuos, el tamaño de la planta que es conveniente y los flujos de residuos entre municipios y plantas. Nuevamente aparece un problema de optimización que es en lo que yo estoy trabajando, y ese modelo de optimización, naturalmente, para que quede bien definido hay que definir bien la función objetivo, hay que definir los parámetros que entran en juego, las variables de decisión que otra vez van a ser 0,1, es decir, abro una planta o no la abro, y las restricciones. Las restricciones tienen que ver con la recolección. Estoy yendo muy rápido, creo que se entiende la idea general de lo que estamos trabajando. La recolección tiene que ver con la producción total de residuos sólidos, debe ser igual a la cantidad enviada a las plantas y la enviada al relleno sanitario, es decir, no tengo que tener residuos en el medio, en el camino. Tiene que haber un equilibrio, es decir, la cantidad de residuos que salen de todos los municipios hacia las plantas debe ser igual a la cantidad de residuos que van de las plantas hacia el relleno y la cantidad de residuos que se recuperan, es decir, eso es lo que se trata, ¿no? De recuperar la mayor cantidad de residuos. La apertura de plantas, no se pueden abrir más plantas que el número máximo permitido, ahí entra una cuestión política y económica, y bueno, y hay que respetar también como restricción la capacidad de cada planta. Por supuesto no puedo llevar una planta más de la capacidad que tiene esa misma planta. Bien, la función objetivo queda definida de esta manera. Es una función objetivo que contempla todos los costos de transporte, los costos de apertura, los costos de funcionalidad de las plantas.
y se ve claramente, no voy a definir parámetro por parámetro porque se van a aburrir, pero es un problema que es un poco más fácil que el anterior porque la función objetivo es lineal. Y para los que hacen optimización saben que cuando tenemos algo lineal es mucho más fácil, a pesar de ser entero mixto, es decir, que tiene variables enteras y variables continuas, el tener una función objetivo lineal siempre es mucho más fácil. Las restricciones son estas. Este problema se resolvió con un software que es GAMS, es un software de ingeniería que resuelve el problema problemas de optimización con funciones objetivos lineales y restricciones no lineales. En realidad, en GAMS está contemplado cualquier problema de cualquier forma de función objetivo y lo aplicamos a la ciudad de Bahía Blanca. No lo aplicamos con todos los datos reales, porque algunos datos no contábamos. Entonces se trabajó con gente de la municipalidad, con gente del gobierno de Bahía Blanca, gente que está en la Secretaría de Medio Ambiente y que trabaja especialmente en la parte de residuos. Solo unos pocos datos no nos dan. Ahí están todos los municipios de Bahía Blanca representados, los 8. Bahía Blanca tiene tiene acá una planta de reciclado, un relleno sanitario, que junto con ese relleno sanitario está anexada una planta de reciclado y planta de separación de residuos. El modelo dio que, voy a usar esto ya, ¿ah? Que aquí se va a localizar una planta de clase 3, hay 3 plantas diferentes y difieren en el tamaño unas de otras. Hay planta 1, planta 2 y planta 3. Se ubicó aquí una planta 3 y aquí una planta 1. Y no solamente el modelo va a indicar como solución dónde se ubican esas plantas de separación de residuos, sino los municipios, qué municipios van a derivar sus residuos a qué plantas. Ahí vemos claramente que el municipio 2, 1, 6 y 5 van a derivar, lo más económico para Bahía Blanca es que deriven sus residuos a esa planta de clase 3 que está ubicada ahí. El resto lo van a enviar a la planta 1 y como ese relleno sanitario tiene también separación de plantas, entonces lo van a enviar directamente al relleno sanitario. Bueno, lo que hacemos los investigadores, todos primero enviamos nuestros trabajos a congresos y lo damos a conocer, y este trabajo lo dimos a conocer en un congreso internacional de residuos sólidos, y el tema es que una parte de este modelo se está aplicando en Neuquén, y ellos tienen también un gran problema como tenemos todos de separación de residuos. Entonces se está aplicando el modelo y el método de resolución a esa ciudad de Neuquén. Bien, hasta aquí llegó, estoy en otros problemas que es nanomateriales para construir estructuras cuya geometría sea óptima. Esto de residuos es una tesis doctoral, es decir, la idea es presentar cuáles son mis antecedentes, porque todos estos años, que son bastantes, yo trabajé en matemática aplicada en la resolución de problemas reales, problemas de la industria. Es por eso que mi doctorado es en matemática computacional e industrial, porque justamente ataja las 3 partes, ¿no? Matemática computacional, porque todo esto hay que programar y todo, y la industria porque son todos problemas aplicados a la industria. Pero mientras yo hacía investigación, ahí él justamente comentaba que tenía la dirección del área de matemática, y soy docente de álgebra y geometría, que es una materia de primer año, y de cálculo numérico, que ya es tercero y cuarto año, que no presenta la problemática de primer año. En álgebra y geometría, en este primer año tenemos unos tremendos problemas de deserción. Entonces uno dice, bueno, por un lado uno hace lo que le gusta, que es la matemática aplicada, y por otro lado, como institución tenemos la obligación y el compromiso de entender qué pasa con esos alumnos que se ha invertido. Hace 20 años cursaban las materias un 70% y ahora recursan o no pueden cursar la materia un 70%.
y es muchísimo. Para nosotros tener un 30% de aprobados en álgebra y geometría es un buen porcentaje, y es un porcentaje en verdad nefasto. Entonces, como docente, sentíamos, bueno, indudablemente no son los mismos alumnos de lo que éramos nosotros, que a nosotros nos dieron una matemática pura y a los ingenieros en esa época también, e indudablemente creímos que servía. Todos coincidíamos en el que le estábamos dando el objeto matemático, pero no le estábamos dando nunca el uso, y el ingeniero vivía preguntándose, no sé si a ustedes les pasa, ¿esto para qué sirve? Y esto, bueno, hoy vamos a ver transformación lineal, sí, pero ¿esto para qué sirve? Bueno, ya lo vas a aplicar a lo largo de tu carrera. Era como que uno le estaba dando todas las herramientas y a lo largo de la carrera en algún momento lo iban a usar, pero como no se apropiaron de ese conocimiento, al momento de usarlo no tenían ni idea cómo usarlo. Entonces surge la idea desde la institución y yo con toda esta parte para dirigir un proyecto en Argentina y que ese proyecto reciba un dinero, que es lo que uno necesita para dar a conocer sus trabajos, y a la vez que para que los investigadores que forman parte de ese proyecto cobren incentivos, uno necesita estar categorizado como investigador. Entonces toda esta parte de matemática aplicada es como que a mí me dio los antecedentes que me categorizaran como para poder dirigir un proyecto que lo llamé Desarrollo de Estrategias para la Incorporación de Recursos Tecnológicos en la Enseñanza de Matemática en Carreras de Ingeniería. Es largo el título, pero bueno, lo presentábamos con el resumen, con los objetivos, con los integrantes, con todo. El proyecto fue aceptado. Lo principal es desarrollar estrategias para la incorporación de tecnologías con la finalidad de aumentar la motivación del estudiante a través de una mejor comprensión de conceptos teóricos y prácticos. ¿Qué nos planteamos? Incorporar tecnología justamente para motivarlos, pero además porque los alumnos cuentan ya con sus computadoras personales y ya son parte de ellos. Y nosotros nos sentimos tremendamente atrasados en eso. Había docentes que dicen, sí, pero yo la tecnología la estoy usando y la estaba impartiendo su clase, como les decía yo el otro día, en un PowerPoint. Entonces yo les decía, sí, la estás usando, en lugar de usar tu letra manuscrita en el pizarrón, estás dando la clase en un Arial 28. Y era lo único que difería, y para mí eso no es un uso de la tecnología como uno pretende hacer uso de la tecnología. Bien, la idea es diseñar actividades que motiven al estudiante al uso correcto de herramientas digitales como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la vez desarrollar material didáctico usando tecnologías. Nosotros teníamos antecedentes, que era un seminario de ingreso a distancia, que en la facultad donde yo trabajo, en la universidad donde trabajo, el seminario de ingreso a distancia es un seminario totalmente online que le permite, Bahía Blanca tiene una zona aledaña que es muy grande, entonces le permite a los chicos hacer el ingreso sin necesidad de moverse de sus ciudades, con la economía que eso implica, ¿no? Entonces teníamos esos antecedentes, articulamos con el nivel medio, usando siempre un aula virtual. Pero el primer trabajo que tuvimos en este proyecto, que es muy nuevo, que tiene apenas 6-7 meses, y que es un proyecto que va a llevar 3 años y luego se puede prorrogar otros 3 años más, o sea que tenemos 6 años por delante. El proyecto lo integramos en un principio nada más que 4 personas. Somos 2 profesoras de álgebra y geometría de muchísimos años y una experta en tecnologías, es decir, en saber cómo embeber un video en el aula virtual, todas esas cosas que uno se las imagina, pero que uno pierde mucho tiempo en querer hacer eso también. Y una ingeniera electrónica, que es la que nos aporta los problemas reales de la ingeniería, que es lo que nosotros queremos hacer. Además de utilizar la tecnología, poder hacer que ese estudiante de ingeniería tenga problemas más reales en la medida que uno se pueda, porque quizás análisis, yo llamo análisis matemático y acá me decían que lo llaman cálculo, ¿verdad? El cálculo se presta más para dar problemas de ingeniería. El álgebra, cuando uno empieza a dar determinantes, transformaciones lineales, espacios vectoriales, quizás nos cuesta un poco más encontrar esa aplicación de ingeniería, esa aplicación de espacios vectoriales a problemas de ingeniería. Bien, empezamos a trabajar y lo primero que a mí se me ocurre es
yo como al estar en la parte de optimización y de MATLAB, recibo continuamente invitaciones para participar de webinars. Un webinar es un video en línea, en general con objetivos académicos, que permiten impartir clases a través de Internet. El primer problema que se nos presentaba a nosotros es que los últimos temas de álgebra y geometría no alcanzábamos a darlos. Entonces eran temas que, como no se alcanzaban a desarrollar, uno tenía la obligación de tomarlos en el examen final, porque no habían sido evaluados nunca. Y bueno, son los temas que a veces los que engloban toda la materia y que uno hasta los considera los principales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Surgió la idea del webinar. Como les decía, es un video en línea donde el estudiante lo único que necesita tener es YouTube, o sea, Internet, y una cuenta de Gmail. Puede escuchar la clase sin asistir a la universidad y puede efectuar las preguntas en la plataforma donde se está trabajando. ¿Qué es lo que se hace? Un docente de la cátedra es el que explica el tema. No nos ven a nosotros, sino que ven en tiempo real cómo vamos desarrollando el tema. En esta primera instancia se desarrolló el tema de cuádricas, de reducción de una cuádrica a su forma canónica, que era uno de los últimos temas que quedaba. Entonces se explicó como si fuera una clase, y en la derecha de la pantalla el estudiante podía ir preguntando sus dudas y el otro docente le va respondiendo en tiempo real esas dudas. Bueno, la verdad que tuvo más éxito de lo que pensábamos. Primero lo dimos, esto se está llevando a cabo en una primera instancia en álgebra y geometría analítica. De las 7 comisiones que hay, lo llevamos a cabo en 3 para ver qué pasaba con estos últimos temas, y con grupos chicos, y a la vez participaban docentes para que evaluaran también este webinar, a ver cuáles eran las fallas, qué era lo que pasaba. Le quisimos poner música, bueno, todas las cosas que uno hace cuando prueba algo nuevo, lo que funciona y lo que no funciona. Y en realidad lo que uno hace, después el video les queda. Entonces la idea de esto es probar material al estudiante más allá de los libros y más allá del material que tienen en clase. Bien. Luego estamos con la confección de ebooks con cada tema para que todo esto derive en un libro final. Pero entonces, con todo esto de la incorporación de tecnologías, uno tiene que reflexionar sobre los cambios que como docentes debemos incorporar. Es decir, si yo estoy dispuesta a incorporar tecnologías, tengo que modificar mi manera de dar clase. Tengo que modificar los objetivos, inclusive tengo que modificar la manera de evaluar. No puede ser la misma. Si yo les voy a dar, como está en la práctica, les enseño el método de eliminación de Gauss, y ellos lo resuelven a mano y se dan cuenta cómo se comporta el método de eliminación de Gauss, yo no les puedo dar el mismo problema con un software. Y que el problema solamente sea hacer enter y que salga la solución. No, tengo que ir más allá. Y de ir más allá se nos generan dudas. Cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, me faltaba una preparación que era la parte de matemática educativa. Entonces lo primero que uno dice es, como dice un estudiante, yo esto no puedo, no sé si podré con un software porque lo desconozco. Y es lo desconocido a lo largo de todo mi camino como investigadora, como profesional. Yo tampoco sabía ecología, y sin embargo se resolvió el problema de ecología, y el software se ha vendido, está registrado. No sabía nada de residuos más que lo que sabe una persona común y corriente como es uno. Y sin embargo se pudo resolver el problema de residuos. ¿Por qué? Porque se trabajó con gente experta en el tema. Si los matemáticos o los profesionales intentamos trabajar solos, no vamos a poder resolver demasiados problemas. Entonces, cuando yo empiezo con este proyecto, que me quedaban dudas, pero dije, si lo otro lo pude hacer, esto también lo puedo hacer. Pero el único camino para poder hacerlo es recurrir a quienes pueden responder las preguntas que tenemos nosotros. Las preguntas que uno tiene es, ¿qué busca uno con este proyecto? Que el uso de las tecnologías sea adecuado, es decir, sea apropiado y sea significativo. No porque esté de moda y porque todos mis estudiantes tengan la tecnología en el banco, yo lo voy a usar para todo. No, a veces es apropiado, otras veces no. Que sea apropiado, me refiero que sea pertinente
y en qué casos es imprescindible su uso. Siempre soy de la idea de que no, de que no para todos los temas necesito de la tecnología. Y que sea significativo es que sea valioso desde el punto de vista matemático. Es decir, si yo voy a aplicar una tecnología y de ahí sale una propiedad matemática, entonces ya la tecnología está usada de una manera perfecta. Bien, la otra pregunta es, ¿cuáles son las pautas para valorar ese uso adecuado y significativo de las tecnologías? Y en caso de que esas pautas o esos criterios la gente especialista sepa cuáles son, ¿en qué casos es imprescindible el uso de esas tecnologías? Estas son las preguntas que uno se hace. Si hago una analogía con los problemas reales que resolví, me hice preguntas de ecología que me hicieron pensar que el problema no lo iba a poder resolver. Me hice preguntas en el problema de residuos y se resolvieron. Entonces, para resolver estas preguntas, por lo que estoy aquí, porque quienes resuelven y quienes responden a estas preguntas, los especialistas en matemática educativa, que son todos ustedes. No puedo yo estudiar desde cero una teoría, porque tardaría mucho tiempo en querer resolver y hay una generación de alumnos que están esperando. ¿Qué es lo que yo defiendo? El trabajo en conjunto. Crear comunidades de trabajo. A veces es muy difícil, creo que hay una parte que uno tiene que tener en cuenta y controlar, que está relacionada a veces con los egos. Y me ha tocado trabajar con profesionales que no hemos podido llegar a nada porque simplemente se pusieron en varios escalones más arriba e hicieron entender que ellos tenían mucho más conocimiento. En general, cuando uno trabaja en conjunto, tenemos conocimientos diferentes. Uno no tiene más conocimientos que el otro. Estamos preparados en áreas diferentes. Creo que cuando uno aprende a trabajar en equipo, que es lo más difícil, porque las relaciones personales a veces no son fáciles, como les decía, hay egos y hay montones de cosas y hay que ensamblar los objetivos que tiene cada uno. Una vez que se tienen los objetivos y que uno quiere saber a dónde quiere llegar y que se crearon esos vínculos y ese trabajo en equipo, creo que tenemos una parte del camino andado. De mi parte, estoy muy agradecida porque en principio Francisco es quien va a ayudar a responder estas preguntas, estas dudas, o en parte. Tuve la oportunidad de conocerlo a Francisco a través de una colega y estuvo en 3 oportunidades en Bahía Blanca dando conferencias y siempre nos dejó pensando. Y en ese dejarnos pensando, si nosotros nos quedamos pensando por un lado y por otro lado nos preocupamos por la realidad que tenemos en nuestra facultad, si nos preocupamos y no nos ocupamos, no resolvemos nada. Entonces espero haber sido clara. Esto es a lo que yo me dedico y esto es a lo que me voy a dedicar de aquí en más, a la parte de tecnologías aplicadas a la enseñanza de matemática. Tenemos docentes que dicen, no, pero eso nos va a llevar mucho tiempo porque hay que enseñarle a usar trabajamos todo tanto en la confección de este webinar como en los software que estamos buscando para que utilicen. En este momento Argentina no está pasando una buena situación económica, entonces no tenemos lo que son los software originales y tampoco podemos fomentar en el alumno, en el estudiante, nosotros lo llamamos la piratería, no sé si está bien dicho, ¿no? No podemos piratear un software y hacerlo usar, entonces usamos software que a ellos le permitan, por ejemplo, el día de mañana ellos van a usar como profesionales MATLAB. Al enseñarles a usar Octave o Scilab, cualquier alumno, cualquier estudiante, el día de mañana cuando sea profesional, va a saber usar perfectamente MATLAB. Entonces, tratar de enseñarles software que los pueden utilizar el día de mañana, meterlos en este campo de los webinars que son, para ellos va a ser frecuente una vez que sean profesionales. Y bueno, en eso estamos. Estamos todavía muy atrasados en el tema de tecnologías. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, Francisco, a sus alumnos que
que me han hecho sentir como en mi casa. Ojalá algún día les pueda devolver las atenciones a Claudia, a Diana y a Cindy. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que les quería comentar. Agradecemos a la doctora Marta Cecilia Vidal por la conferencia impartida. A continuación damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea. Cuando no hay preguntas, yo tengo siempre dos preguntas que me hago. ¿O fui muy clara o no? Así son. Está bien. Te dan tiempo para pensar. Me parece perfecto. Aquí estoy. Dales tiempo y ahorita se desatan los... Muy tímidos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, buenos días a todos. Primero, doctor, agradecer la participación en el seminario del jueves, también la claridad de la exposición, que creo que fue muy enriquecedora, me da muchas luces, veo con mayor claridad algunos aspectos que quisiera resaltar ahora. Más que preguntar, quisiera hacer más bien como un comentario. Lo hemos estado discutiendo en estos días, en las sesiones de trabajo que hemos tenido, en las que hemos tenido compañía. Yo creo que un aspecto que debe destacarse es la base, cómo acaba, ¿no? Justo el poder entendernos que somos campos disciplinares distintos, pero que sin embargo pueden lograr una conexión, una unión hacia un trabajo futuro, digamos. Sí. Entendiendo la realidad académica de cada uno de nuestros países, también la realidad económica que vivimos, las dificultades que incluso vivimos los futuros investigadores para conseguir nuevos proyectos de investigación, financiamiento a los proyectos de investigación. Entonces, entendiendo toda esa complejidad, yo percibo 4 campos disciplinares bien interesantes. Creo que en la presentación que acaba de dar surgen aspectos relevantes, y uno de ellos, yo creo que es justo como el conocimiento matemático nos va permitiendo dialogar, que debiera ser un constructo que nos permita desarrollar un proyecto hacia el futuro, digamos. Justo yo ahí veo que estos campos disciplinares, y lo trato de anotar, hay compañeros aquí que han hecho esfuerzos por avanzar hacia justo poder conocer cómo el uso de la tecnología juega un papel relevante hoy en día. El otro día conversamos y hoy también se mencionó esta idea de cómo el uso de la tecnología pareciera ser bien abstracto incluso para los profesores de matemáticas, que es la comunidad que yo estudio particularmente, en el sentido de su quehacer disciplinar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es valorable esta reflexión final que hace, en función de invitarnos a todos como futuros investigadores a tener un trabajo colaborativo, entendiendo nuestros campos disciplinares, pero sí entendiéndonos de que el conocimiento matemático nos permite unirnos, por supuesto, de cada una de nuestras cosmovisiones que nos ofrece nuestro trabajo doctoral en nuestro campo de la disciplina. Entonces, en ese sentido, felicito ese pronunciamiento, que de pronto yo lo he vivido también mucho en Chile, como las facultades de ingeniería son bastante cerradas, sobre todo porque predomina esta centración hacia la matemática, incluso con afirmaciones tan violentas como que el que no puede con la matemática se tiene que ir de la ingeniería, más no queriendo entender cuáles son justo las problemáticas que vive ese futuro ingeniero en esa facultad a la luz de su formación. Entonces, en ese sentido quiero destacar ese aspecto. Sí, yo creo que eso ocurre en todos lados. No hace tantos años se están convocando matemáticos para resolver problemas de ingeniería. Yo creo que los matemáticos corremos con una ventaja, vamos a agrandarnos, ¿no? Que cuando aplicamos matemática, la matemática que aplicamos es muy elevada. No aplicamos la matemática de un primer año de nuestras carreras. Y sin embargo, nos es mucho más fácil entender un problema de residuos a un matemático o un problema de ecología que a ellos entender la matemática que estamos aplicando. Y ahí es donde uno
no se tiene que poner un poco más arriba, como les decía recién, tenemos preparaciones diferentes, pero corremos con esa ventaja, que es un poco más fácil entender problemas reales de la ingeniería, que, bueno, justo un ingeniero tiene formación matemática, ¿no? Pero la gente de medio ambiente con la que yo trabajé no tenía tanta formación matemática. Entonces el dejar que el otro resuelva y uno ponerse en el lugar que se tiene que poner para que la otra persona le explique de la manera más sencilla lo que es un corredor, lo que es una planta, cómo se comporta un relleno sanitario, cómo... Entonces cuando hay apertura se crean comunidades de trabajo que son muy enriquecedoras. Buenos días, doctora Marta. Mi nombre es Diana. Soy estudiante doctorada de la doctora Montiel, que está aquí atrás, doctora Giselle. Giselle. Me ha gustado bastante su presentación. Comparto el sentir que usted tiene, las preocupaciones. Y me remontó a mi educación de licenciatura, que estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas, y cursé, me acuerdo, Ingeniería de Operaciones 1 y 2 y Simulación de Procesos. Y en todos ellos, pues lo que buscamos es la optimización, ¿no?, de cualquier problema, y utilizamos diferentes software para simularlo. Y con las dos preguntas que, bueno, que yo rescato, que precisamente las tienen proyectadas, también remonto a mi trabajo de investigación de licenciatura, donde en práctica profesional, pues en ingeniería industrial nos pedían solucionar un problema de una empresa. ¿Sí? Aquí en México hay organismos que dan financiamiento a las empresas y pues buscan algo, y precisamente era un problema de remanufacturación de partes automotrices, en este caso una defensa o parachoques, que creo que le llaman así en Argentina, Sí. que pues está constituida de un polímero que se llama polipropileno, y luego tiene una adherente que se llama copolímero que lo refuerza. Entonces, por ejemplo, lo primero que se hace en esa situación, pues es entender el problema. Claro. O sea, entender el problema, cómo se comporta un polímero, qué sucede con él como material. Pero el detalle era ahí que pues los polímeros en sí, pues son materiales que no resisten temperatura. Y en la cuestión de esa empresa que nos pedía, pues quería que el polímero se remanufacturara, es decir, se volviera a dar el valor de uso al que estaba destinado, Claro. que es diferente al reciclaje. O sea, el Claro. reciclaje convierte un producto en algo nuevo generalmente, y este no. Pero el detalle también aquí es que, como dice usted, pues la complejidad de entender el problema pues te lleva a esfuerzos muy drásticos, ¿no? Por ejemplo, la persona que a mí me asesoró, y éramos un conjunto de 5 personas, al final creía que nunca se iba a hacer. Bueno, al final lo dijo, ¿no? Porque los materiales, como le digo, los polímeros pues no resisten las altas temperaturas, y lo que se quería hacer era someterlo a calor. Claro. Y pues, por ejemplo, no sé si sepan, pero esos materiales liberan clorofluorocarbonos, que son una sustancia nociva al humano, ¿no? Y también O2. Bueno, entonces eso también, ese tipo de problema llevó a optimizar, a hacer pruebas de laboratorio, de esfuerzos mecánicos, hacer pruebas de reciclaje también para adherir, por ejemplo, una sustancia que pudiera separarnos los residuos del agua, en fin, ¿no? Entonces, ese tipo de problema, o sea, si lo veo actualmente, al formarme como en maestría y luego en doctorado, pues veo que al estudiante de ingeniería se le enfrenta a un problema así de complejo, porque yo no sabía qué hacer. O sea, Claro. en ese tiempo entender el puro problema me llevó mucho tiempo, y como 10 meses estuve haciendo eso. Entonces, hasta ese momento al estudiante pues se le enfrenta a un problema real, y ese problema real no se resuelve con métodos analíticos. Claro. Y es a lo que enfrenta. Entonces, la pregunta que usted pone, ¿cuáles son en qué casos es imprescindible el uso de las TIC, por ejemplo? Y es donde yo, bueno, vuelvo a pensar, bueno, ¿cuándo es? Cuando yo necesito
interpretar la solución que estoy dando a un problema y hacer compatible, ¿no? O sea, que haya una congruencia entre lo matemático y la realidad del problema. Entonces ahí sería, creo yo, un valor de uso adecuado y significativo de la TIC. Y eso también lo acabo de leer, porque mi asesora también me dijo, fíjate, lee este artículo que se llama Madurez Matemática en Ingeniería. Se lo puedo compartir con todo gusto. Y precisamente ese artículo muestra en entrevistas lo que profesores de ingeniería en Estados Unidos de 12 programas educativos de una facultad piensan de que es un estudiante maduro en ingeniería, pero maduro matemáticamente. Maduro matemáticamente. Exacto. Y una de ellas, la principal, era la que modela los problemas del mundo real. Y para modelarlos necesita las TIC. Qué interesante. Y los profesores siempre decían, bueno, pero es que el estudiante cuando está en los problemas de ingeniería o está en un proyecto de tesis, no puede lograr entender el problema o tiene que ser compatible, encontrar esa congruencia. Y generalmente en los cursos de matemáticas pues encuentras la solución y no ves si existe congruencia física o mecánica o lo que sea, ¿no? O sea, a veces no valoras, encuentras un número y a lo mejor pesa lo de un elefante. O sea, pesa media tonelada un elefante bebé y no siquiera lo consigues. Que eso ocurrió con el uso de la calculadora. Exacto. Daba un número negativo a un área y lo asumían como tal y sí. Sí, entonces justamente el año pasado yo estuve en una estancia de toma de datos y me tocó observar una asignatura de ingreso que se llama robótica industrial. Ajá. Que es resolver el problema donde se tiene que optimizar, por supuesto, el movimiento del robot, es decir, que una máquina de manipulación sin inteligencia artificial haga una tarea, soldar, acomodar, pintar, cortar, una tarea que en los humanos pues no es apropiado que la realice porque es repetitiva y eso pierde dinero y luego pierde tiempo y luego hay gasto de desgaste en el humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí al final, cuando se resuelve el problema, el profesor siempre enfatizaba, se tiene que ver la congruencia de lo matemático porque era una matriz de transformación lineal en coordenadas homogéneas. O sea, que sea significativo. Sí, que sea congruente con lo que puede hacer el robot. Claro. Entonces, eso a mí me parece que en la pregunta que usted propone, o sea, en cómo yo valoro ese uso adecuado y significativo, pues es cuando la solución, o sea, el problema es tan complejo, vaya, que tiene que haber una reflexión, y eso es lo que permite la tecnología, porque MATLAB es en el que se resuelve el problema. Claro. Sí. Y luego cuando ustedes dicen qué casos es imprescindible, y aquí por ejemplo en el caso de el problema y también en mi tesis, la solución no es única. Por ejemplo, en el caso del problema cinemático de los robots, ahí no solamente hay una solución. De hecho, cuando la robótica nace, no sabían, por ejemplo, las personas que hicieron en 1955 un algoritmo de álgebra matricial, ellos antes se hacía la solución y luego cada vez que se movía el robot, otra solución, y luego cada vez que se movía otra solución. Entonces imagínense, o sea, cada solución. Entonces cuando encontraron precisamente un computólogo, no sé si se le dice así, sí, un ingeniero mecánico, el algoritmo dijo una persona, eso es la robótica, pero pues no había nada de eso. Entonces cuando la solución, el problema es tan complejo que necesitas un gran número de variables y parámetros, y a su vez esa solución no es única, sino que hay un conjunto de soluciones, es cuando también es imprescindible el uso de las TICs. Sí, ahí digamos, cuando estás en tu carrera más avanzada. Ajá, porque aquí, por ejemplo, tú resuelves un caso particular. Claro. A ver, ¿cuál es la configuración geométrica del robot? Está así. Claro. Y si se mueve, hay otra. Y si se mueve, hay otra. Y si se mueve, hay otra. Y si yo lo pongo que lo haga así, no puede hacer. Claro, te entiendo. Sí, está perfecto. Eso quizás es un uso de la tecnología cuando estás transitando años más elevados de la carrera. Pero en álgebra y geometría quizás un problema de ese tenor es como excesivamente complejo. Entonces uno dice, bueno, cómo aplicar esos temas que se dan en álgebra y geometría y no solamente dar el objeto matemático, ¿no? Pero sí, muy interesante. Sí, porque lo que usted comenta, o sea, también es la misma solución 0 y 1. Claro. Porque la matriz o el determinante máximo es 1, son vectores ortogonales, ahí está el valor propio. Sí. O sea, todo lo que usted mencionó es idéntico. Pero sí considero que ahí, y yo lo vi, como le digo, durante ese semestre, que si primero hacen casos particulares, claro, a modelos, ¿no? Pero si no lo llevan a un software como el caso de MATLAB, el conjunto de solución no se puede hacer. Y además, la misma máquina, el robot,
cualquier máquina casi siempre es lo mismo, la misma programación. Claro. Requiere un algoritmo en álgebra matricial casi siempre, porque Sí. es una solución analítica. Y eso lleva a necesitar la computadora para el conjunto de soluciones. Claro, sí. Muy interesante. Muchas gracias. Mario. Después sí, me encantaría que me compartieras ese trabajo, ¿sí? Hola. Fíjate que ahora que expusiste y estamos en este ámbito, me parece que fue muy acertado el que se te invitara y que efectivamente tú expusieras lo que tú haces, o sea, en tu campo disciplinar. Como tú lo dijiste, tu formación es matemática y luego haces un doctorado, por lo que entendí, en matemática aplicada. Sí. Y de ahí entonces tú nos explicas lo que fue tu tesis doctoral, el problema que se tuvo y con quienes estuviste interviniendo y la solución que se tiene y el uso que se tiene, ¿no? Porque se ha difundido y resuelve ciertos problemas en tu país, ¿no? Yo siempre he creído que la matemática educativa pues ha tenido una evolución, está teniendo una evolución. Y parte de su evolución es la interacción con otros campos disciplinares. O sea, una interacción recíproca, real. Y yo creo que si en verdad logramos articular algún proyecto con ustedes, tendríamos ahí una manera de explicarnos cómo la matemática educativa interactúa, o sea, realiza un diálogo recíproco. Esta idea de recíproco es importante por lo que tú decías, o sea, si nada está por arriba del otro, ¿no? Y seguramente va a haber reflexiones y discusiones muy serias, ¿no? Y a veces a lo mejor hasta fuertes, ¿no? Generalmente la matemática aplicada, así como tú lo sabes, o sea, matemática aplicada por un lado, matemáticas por otro y modelación por otro, pues siempre hay cierto debate entre los significados de las disciplinas. Sí. Y matemática aplicada, de alguna manera, cuando se lleva al ámbito de la educación de la matemática, pues parece como una imposición, o sea, de conocimiento matemático hacia algo. Algo que yo me preguntaba, porque decías, yo no soy ecóloga, no soy, ¿qué más dijiste? Experta en residuos. No soy experta en residuos, sin embargo se resolvió el problema. Entonces yo lo que me imaginé es que implícitamente tuvo que haberse generado un diálogo Sí. entre ecólogos, los que estudian los residuos, ¿no? O los ecólogos nada más. Sí. ¿Dijiste hace rato también agropecuarios o no? Son problemas independientes. El primero de zonificación de áreas protegidas fue con ingenieros agrónomos y doctores en ecología. Claro. El segundo de residuos con gente del municipio de Bahía Blanca que forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y justamente ahí es donde se trata el tema de Claro. residuos. Son dos problemas separados. Entonces, fíjate, ahí debe haber algo que seguramente no fue tu objeto de estudio. Y muchas veces uno trabaja algo y no tendrías por qué rendir cuentas de todos los elementos que vinieron. Claro que sí. Y pues tu objeto de estudio pues, es la matemática en Sí. esta cuestión doctoral que tú nos presentaste. Pero seguramente tuvo que haber algo que se generó un diálogo entre los ecólogos, los agropecuarios, Sí, los sin que, duda, sí, los sí. que intervinieron. Y aquí está un punto que es el nuestro, o sea, en la matemática educativa, en nuestra perspectiva, en lo que hemos estado platicando en estas sesiones. Hay un saber matemático en ecología, que a priori no tendría por qué saber el matemático aplicado. Entonces ahí es donde debe estar el link para un proyecto cuando lo estamos metiendo hacia la educación de la matemática, hacia tratar de brindar soluciones sobre el aprendizaje y enseñanza de la matemática. Y ahí es donde va a estar ahí el movimiento. Te decía, va a haber a veces tensiones, negociación, pues con todo el grupo, ¿no? Sí. Conozco a algunos y déjame mencionar a Mónica García Safi,
Y como dijiste, Gisela. Sí. Bueno, entonces aquí está Gisela Montiel, que ha sido mencionada, en tanto que allá Mónica juega un papel importante. En tu grupo hay también una matemática educativa, que a mí me parece que es una persona extraordinaria, que es Mónica, y que justo Gisela la graduó en un programa de maestría. Sí. Entonces, y claro, tienes a las personas de ingeniería, todo lo que hemos estado platicando. Va a ser bien interesante el estudiar nosotros en matemática educativa cómo se va a dar esa interacción. Yo espero que se dé, ¿no? O sea, que no haya rompimiento, sino que se dé esa interacción, es ese diálogo recíproco donde vamos a admitir los saberes de las diferentes disciplinas. Y entonces ahí tenemos planteamientos teóricos, constructos teóricos, tenemos planteamientos metodológicos de qué hacer, de cómo hacer. Tú en tu introducción decías, seguramente se van a modificar aspectos de la enseñanza de la matemática. Y no solo eso, sino se va a modificar incluso la matemática misma, la manera de entender la matemática. Y eso va a ser muy interesante, y eso va a ser lo que yo creo que va a despegar cosas. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo tengo mucha esperanza de hacer cosas que van a ser viables, Yo también. tangibles, y que nos va a llevar a buenos resultados. Por ahí pusiste un apoyo donde hablaste del modelo de optimización y pusiste los pasos, ¿verdad? Sí. Esos pasos son los canónicos, ¿no? O sea, Sí. porque en algún momento dirigí una tesis doctoral donde el tópico fue, o sea, el tema fue la optimización, y son los pasos que están ahí. Claro. Y como ibas explicando, yo iba viendo nítidamente cómo subyace lo que en aquella tesis se planteó, una situación de selección, Claro. que es la que va a generar la optimización. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que vamos a contribuir con tu proyecto. Y por supuesto, tu pregunta sobre la tecnología va a estar en ese mismo terreno, ¿verdad? O sea, Sí. no es que señor ecológico aprenda tecnología o alumno de ingeniería X debe usted aprender tecnología, sino cómo en el saber de la ingeniería está incorporado el uso de la tecnología, ¿no? Y cómo es que eso le repercute en sus resultados, en su desarrollo disciplinar. Y entonces esto va siendo una pauta para poder encontrar mejores maneras de hacer estas cuestiones que estás tú pensando sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y pues sí coincido con Claudio, es decir, me pareció que hemos platicado mucho. Tú en la sesión de seminario de estos días nos explicaste más bien la parte de preparación educativa, pero esta parte que es la tuya, de tu disciplina, no la habíamos visto. Entonces me pareció que fue muy clara, muy ilustrativa. Aquí hay varios proyectos que están relacionados con la ingeniería, con la modelación. Entonces seguramente deben tener muchas preguntas, pero son muy cautos, entonces será en su No importa, yo no me di cuenta de poner mi será en su correo. momento que te pregunten cosas y demás. No me di cuenta de poner mi correo, mi dirección de correo, y Claro, entonces, bueno. sería muy bueno que lo Sí, hicieran en tengo algún manera de momento. ponerlo. Sí, claro. ¿Tienes un pizarrón o algo? O si no, acá. Y la última. No, por favor. Yo siempre me logro el robot. Esa es mi dirección de correo, quedó abierta. Tenemos, no solamente yo en lo personal, sino en nuestra facultad, una apertura a crear comunidades de trabajo, a trabajar en equipo. El problema de zonificación es un problema que da para muchísimo más. Estamos en áreas marinas. El problema de residuos también. Por supuesto, todo interés que tengan, estamos abiertos.
Bueno, pues mucho gusto, bienvenida. Me parece muy importante el hecho de que alguien de una facultad de ingeniería venga a querer colaborar con nosotros. Porque si bien es cierto, tenemos varios proyectos en ingeniería, son alumnos egresados de la carrera de ingeniería, pero en general los ingenieros, los docentes o los directivos son, como en todo el mundo, más papistas que el Papa. Para ver cálculo, para ver análisis, ven el Spivak, y piensan que el cúmulo de herramientas matemáticas y el rigor es lo que hace que un ingeniero vaya a ser buen ingeniero, lo cual no es cierto. Lo que él necesita hacer son prácticas que le van a requerir su trabajo profesional, prácticas como la predicción, prácticas previas que bueno ya comentaremos aquí. Y yo concuerdo con Francisco, a ti te preocupa el álgebra porque está en el currículum, Claro. pero ¿por qué no pensar en modificar ese currículum? Porque el álgebra tiene que darse y no darse para otra cosa, y no dar otra cosa diferente. Y bueno, pues ya lo iremos platicando. Aquí hay varios proyectos, como comentaba también Francisco, que están enfocados hacia la ingeniería y con los estudiantes de ingeniería. Entonces, bueno, pues te haremos llegar material y, por supuesto, platicar contigo cuando tú así lo veas conveniente. Sí, cuando ustedes lo crean necesario. Y bienvenida. Aquí es tu casa. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Y ya termino. Ya se acabó. No conocía a Ciudad de México, la verdad que, bueno, vuelvo a decir, aparte que me encantó, me han atendido y me he sentido como en mi casa, la verdad. Lo único que no pensé que hacía tanto calor y traje ropa de abrigo, pero fuera de eso el resto estuvo perfecto. No, ya está, ya termina mi estancia, trabajamos bastante estos días. Me quedo por otra labor académica la semana próxima, quizás acá o quizás en otro lado, pero bueno, capaz que también tengamos oportunidad de otro ramo. Sí, por supuesto. Pero de cualquier manera quedamos conectados, tenemos tecnología para conectarnos. Sí, podemos generar un grupo de WhatsApp, un grupo de correo. Sí. De mi parte y de parte hablo en nombre de mi facultad también. Hay una apertura absoluta a intercambiar. Y eso me da mucho gusto, porque eso es raro todavía. Y porque hay una enorme preocupación, ingenieros que tienen muy buena base matemática, o sea que son defensores de que naturalmente una de las patas de la ingeniería es la matemática, ¿no? La otra la física, y hay una preocupación tremenda de cómo están fallando los chicos en las primeras materias. Pues qué bueno, digamos que el enfrentamiento con esa realidad les haga cambiar de visión. Y porque en un momento uno dice, nos estamos preocupando pero no nos estamos ocupando, y hacíamos lo que llamamos catarsis. Entonces todas las reuniones de trabajo eran hacer catarsis y que quedara expuesta la preocupación. Y un día yo dije, bueno, a ver, ¿dónde está la ocupación de esto? Porque si no queda nada, queda en la mera preocupación. Sí, eso está muy bien. Y a veces se puede actuar y recurrir a la gente que sabe, como es el caso de ustedes. No siempre, bueno, en esta oportunidad estuvieron los planetas alineados como para poder encontrarnos y trabajar en una línea y en un proyecto futuro, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la doctora Marta Cecilia Vidal, por haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación, se hará entrega de un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente:
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a doctora Marta Cecilia Vidal por su ponencia Reflexiones sobre dos líneas de investigación, matemática aplicada e incorporación de TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, impartida en la sesión 119, año 30, del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 2 días del mes de mayo de 2019. Firma la doctora Rosa María Farfán Márquez, coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. Sacamos. Por eso se pone. Muchísimas gracias. Por eso se puso lindo. Me están haciendo buena publicidad. Parece ser que está diferente del resto de los días. Sí, muchísimas gracias por este reconocimiento. Muchísimas gracias.